Buenos días, esta es la primera entrega del proyecto de investigación a cargo de Paula Herrera, Susana Echeverry, Laura Figueroa y mi persona, Sofía Bashkiewicz. Pues primero la idea es esbozar un poco la justificación de este proyecto, y es que nosotras entendemos que el teatro es una de esas formas de arte en las que el espectador se puede adentrar dentro de la experiencia de la interpretación que está viendo y reconocer aquello que está en escena, pero también es como una experiencia en doble vía, en el sentido de que la persona que interpreta, el intérprete, pues transita también un proceso de reflexión sobre aquello que está viviendo en el montaje directamente. En ese sentido, la idea es analizar la obra Entre Putas, una sola voz, que es una apuesta teatral de construcción colectiva que se teje a partir de fragmentos de testimonios, confesiones, conversaciones y vivencias de 3 mujeres que realizan el trabajo sexual en la ciudad de Bogotá. Por esta razón, pues no hay un argumento central que se desarrolle, sino que transita constantemente entre el límite del arte y pues la verdad. Esta obra pues fue dirigida por Leonardo Petro y Adela Donadio, quienes a partir de estas narrativas, vivencias y fragmentos de textos teatrales profesionales construyen una producción que es protagonizada por Carolina Calle, cuyo nombre real es Emperatriz Olivero, que es la representante de Calle 7 Colombia, una organización de base comunitaria, promotora y defensora de los derechos humanos con enfoque diferencial. También está Luisa Suárez, que es una mujer transgénero que por las brechas laborales que esto le generó, pues no podía acceder a otro trabajo que no fuese el trabajo sexual, a pesar de ser una mujer profesional. Y por último, Inés Durán, que pues es una mujer que luego de haber sido desplazada por la violencia en Sucre, pues llega a Bogotá a ejercer el trabajo sexual hasta el día de hoy. Ellas 3, quienes nunca han hecho pues, teatro en su vida, se suben al escenario para hablar de sus presencias, sus vivencias, sus cuerpos, pero también sus relatos dentro de este mundo. Además, pues nosotras consideramos y realizamos esta investigación porque el teatro le permite entrar a la sociedad en este espacio íntimo y vulnerable que pues están viviendo las personas en escena, sobre todo cuando lo que se narra es en su gran mayoría experiencias reales que vivieron estas mujeres, amigas, compañeras, dándole pues, paso a la reflexión sobre los tabúes, los estereotipos y los juicios que surgen a partir del trabajo sexual. De esta forma, pues tanto el público como las intérpretes transitan la incomodidad y el desarrollo de la empatía durante la puesta en escena de esta obra, llegando incluso de pronto a cuestionarse esos paradigmas que antes se creían como irremovibles. Por esta razón, nosotras queremos conocer y poder sintetizar qué ocurre dentro del imaginario colectivo de los agentes más importantes de esta muestra artística. Es por esto que nos preguntamos cuáles fueron los efectos dentro del imaginario colectivo de los intérpretes y los asistentes a la obra. Para ello, el objetivo general que tenemos es sintetizar esos efectos que ocurrieron dentro del imaginario colectivo. Y para lograr pues, este objetivo general tenemos 3 objetivos específicos, que es obtener información de primera mano de la experiencia vivida dentro de la creación colectiva de la obra por parte de las actrices y también de sus directores, categorizar la experiencia vivida por al menos 10 asistentes a la obra y comparar las experiencias entre intérpretes y asistentes. Luego de conocer entonces los objetivos de nuestro proyecto, es importante mencionar que los directores de esta obra de teatro buscaron no contar como con un argumento definido, tampoco disponen de un guión formal, porque pues pretenden que la obra sea muy natural, que se dé mediante conversaciones y relatos. En este sentido, aquello que ellas comparten, las 3 protagonistas, dentro de sus vivencias, pues entrarían a constituir la base a partir de la cual se defina un nuevo imaginario colectivo. Un imaginario colectivo sería entonces como un conjunto de ideas, pensamientos, creencias que tiene una comunidad sobre un tema en específico. Ya pues habiendo dicho esto, los primeros 2 autores
son Patricia Jiménez y Leonardo Aponte. Patricia Jiménez tiene un aporte muy importante respecto a cómo el teatro es una herramienta de cambio social. Ella se remite a China y a Grecia, que son lugares en donde se utilizó el teatro como una manera en la que se expresan ideas políticas, sociales y religiosas. También ella trae como a conversación el tema de, pues el concepto del teatro del oprimido. Entonces, este teatro del oprimido lo que hace es justamente utilizar este escenario como este arte para poder expresar la complejidad de la realidad y poder generar un impacto en aquellas personas que van y que asisten a una obra de teatro. También pues en últimas, esta idea pues se conecta mucho con lo que expone Leonardo Aponte, porque Leonardo menciona la importancia de un relato. ¿Por qué? Porque pues el relato permite que una realidad ajena sea también apropiada. Eso también lo menciona Patricia Jiménez, pero pues Leonardo sí dice que es importante el rol del teatro en la medida en cómo éste resignifica estigmas sociales. Para él es muy importante la corporalidad porque todo este tema de la prostitución lo que hace es como mercantilizar el cuerpo. Entonces, pues él agradece mucho el rol del teatro en el sentido en cómo éste puede proponer un tema de discusión y también cómo éste se puede conectar con la academia, que fue lo que él hizo en su tesis, como conectar una experiencia del teatro, del arte, con un problema social que es la vulneración de derechos a la población que son mal llamados trabajadores sexuales, porque pues él tampoco considera como no da su visto bueno a considerar a estas personas como trabajadores sexuales porque pues más que todo es una condicionalidad de la prostitución, es como algo más estructural. Entonces, por esto es importante considerar el teatro como algo que nos puede enseñar en realidad cómo es la realidad. Para darle continuidad a la revisión literaria, encontramos el texto Las tres prostitutas en el teatro chileno, la Chepita, la Pepa de Oro y la Negra Ester. La construcción dramatúrgica que hace Alejandro Siveric, Luis Heiremas y Roberto Parra sobre la vida de tres prostitutas en cada una de sus obras es una obra de arte, pues estos tres autores construyen personajes de mujeres prostitutas absolutamente posibles y coherentes con la realidad nacional chilena, como expresaría Jessica Vera Sánchez, quien es su autora. Las tres se ubican temporalmente en la primera mitad del siglo XX, un periodo de cambios sociales y económicos que casi siempre afectó negativamente a las clases más bajas, apeladas por las cesantías y la miseria. Las tres obras son de corte realista y en las tres el personaje de la prostituta es abordado como el ser humano. Aquí cabe mencionar que Jessica Vera, quien es la autora, ella fue quien también interpretó estos tres personajes y les dio vida y gracias a ello pues pudo hacer este texto y su reflexión. Aquí cabe mencionar también cómo las construcciones imaginarios juegan mucho y contrastan con la realidad pues, de estas mujeres como también con esos imaginarios que la sociedad mismo crea. Eh, sí, asimismo, bueno, el rol de estas mujeres fueron tres. El primero fue el rol de una mujer deseada, admirada y envidiada. El otro rol fue de una mujer campesina que emigró a la ciudad para tener mejores oportunidades laborales y trata de hallar su dimensión espiritual. Y finalmente el rol de una mujer pobre que lo único que le interesa es lograr tener dinero. Tres mujeres, una profesión en común que hace que sus experiencias sean bastante similares. Continuando con la revisión literaria, vamos a discutir el texto de El Teatro de las Tinieblas, Elías Castelnuovo y El Teatro de Bodero, escrito por Andrés Monteagudo. Entonces, el autor establece que en las primeras décadas del siglo XX nace el teatro del arte social que hacen Bovedo y Castelnuovo y este llega como una propuesta nueva e innovadora argentina. La prioridad
ahora con la llegada de este teatro, se convierte en hacer una remoción en todos los niveles de la cuestión teatral. Y para alcanzar este propósito, los directores emprenden el camino de la experimentación. Es en este contexto donde aparecen las primeras cooperativas de actores, escenógrafos y electricistas del Teatro de Boedo, que más adelante va a ser conocido como el Teatro Libre y el TEA, Teatro Experimental de Arte, dos escuelas pioneras en Argentina. Esta nueva corriente de los escritores sociales trata de encontrar nuevas formas de expresión para una nueva experiencia que ahora se busca que sea colectiva. El movimiento implicó una iniciativa crítica que intentara superar las limitaciones del realismo clásico, como se llevaba manejando en el teatro argentino, y que era una corriente que llevaba dominando los escenarios argentinos por décadas. La estética de Boedo llega con lo que el autor llama una tentativa de recomposición, una conciliación vinculada con los necios patriotas. Estos necios patrios son la antípoda de lo que el teatro llevaba tratando por décadas, que son las figuras heroicas memorables, son los espacios representativos y puros de la patria, son las épicas al servicio de la clase dominante o de la alta cultura. En este mismo contexto se busca resignificar el realismo. Se deja atrás el realismo que enaltecía el pasado y se empieza a considerar el realismo como una combinación necesaria entre la experimentación formal y la experimentación real. Esto termina permitiéndole a los directores y a las compañías de teatro hacer visible la monstruosidad popular, como le llama el autor, que ya está presente en las corrientes de poesía y artes plásticas del país durante esta década y que se consideraba hacía falta que llegara al escenario del teatro. El autor equipara el hecho de hacer teatro con vivir en comunidad y los presenta como sinónimos, al establecer que Boedo buscaba restituir el goce de hacer esta actividad, al presentar su nueva corriente de teatro. El teatro de este director denuncia los modos de representar a aquellos que se consideran regresiones en el modelo ideal de una sociedad y la contribución de este a la disolución comunitaria familiar pretende hacer menos ambigua la ética del antisocial. Estos son los que hacen parte del robo, la prostitución o la locura. Y estos tres se vuelven temas claves para el movimiento. El teatro independiente nace para experimentar y embeberse, y se trata de una etapa preparatoria. El autor se pregunta si los paisanos del siglo XIX, que habían tenido su circo criollo, que era un campo en la ciudad, y los inmigrantes de la posguerra habían tenido el sainete y el grotesco, que era un terruño de inquilinato, se pregunta entonces por el espacio que el mundo subterráneo puede tener y cuáles son los seres que éste aloja. Y también establece que el teatro de Castelnuovo desmiente la idea de que la década de los 20 fue la época de los últimos hombres felices, para mostrar a los señalados de la sociedad, o sea, estos habitantes del mundo subterráneo, enaltecerlos y presentárselos a la misma sociedad que no los quiere ver porque viven en la tiniebla. El autor también establece que esta tiniebla define la percepción de los personajes. Entonces arranca la ironía del destino frente a la indiferencia que tiene el Estado. Y detrás de esta bruma tenebrosa todo es posible y es hora de que el espectador sea presentado con esta realidad que se le ha negado. Y por último, el autor afirma que el teatro de Boedo se desentiende de las representaciones idílicas o compensatorias del terreno de la pampa para adentrarse en un espacio presente y actual, que es, otra vez, la tiniebla de la vida urbana.